Mi esposa realmente pensó que podría convencerme de dejarla acostarse con el chico que le gustaba en la universidad para salvar nuestro matrimonio. ¿Y sus brillantes amigas? La apoyaron por completo, asintiendo como si se tratara de una terapia de pareja revolucionaria que descubrieron en TikTok. Era un jueves por la noche cualquiera cuando me soltó esta bomba. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina revisando algunas facturas, las de la luz y el predial, cuando ella entró con esa energía nerviosa que le da cuando está a punto de decir una estupidez. Sus 3 amigas más cercanas acababan de irse después de lo que yo pensaba que era su habitual sesión de quejas y chismes. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a mí con una mirada decidida. Dejé el bolígrafo y la miré. Después de 15 años de matrimonio, conocía ese tono. Significaba problemas. Las chicas y yo estuvimos hablando, empezó. Y justo ahí, debería haber sabido hacia dónde se dirigía esto. Nada bueno sale nunca de frases que empiezan con las chicas y yo. Continuó explicando cómo se había sentido desconectada de nuestro matrimonio últimamente, cómo necesitaba explorar sus sentimientos por alguien de su pasado para apreciar de verdad lo que teníamos. Su novio de la universidad la había contactado por redes sociales y, al parecer, esto era el universo dándole una señal. «Es solo una noche», dijo, como si estuviera pidiendo prestado el coche. «Me ayudará a cerrar ese capítulo y volver a ti con una perspectiva renovada sobre nuestra relación». La miré fijamente durante un largo momento. Esta mujer, la madre de mis 2 hijos, estaba seriamente sentada ahí pidiéndome permiso para engañarme, y estaba tratando de presentarlo como una mejora para la relación. Las chicas piensan que es una forma sana de abordar estos sentimientos en lugar de dejar que se enquisten, continuó. Es mejor ser sincera al respecto, ¿verdad? Me recliné en la silla, procesando lo que acababa de oír. Una parte de mí quería reírse de lo absurdo. La otra parte ya estaba calculando mis siguientes movimientos. A ver si lo entiendo, dije con calma. ¿Quieres pasar la noche con tu exnovio y crees que eso de alguna manera fortalecerá nuestro matrimonio? Exacto, dijo ella, aliviada de que pareciera entender. Se trata de ser sinceros con nosotros mismos y entre nosotros. Asentí lentamente. ¿Y tus amigas apoyan esta idea? Todas han pasado por situaciones similares. Saben de lo que hablan, ¿verdad? Sus amigas, el mismo grupo que incluía a 2 mujeres que engañaron a sus maridos y una que iba por su tercer matrimonio. Unas verdaderas expertas en relaciones, esas 3. Bueno, dije, levantándome de la mesa. Si crees que una noche de libertad ayudará a nuestro matrimonio, entonces supongo que suena justo. Su rostro se iluminó. ¿De verdad? ¿Lo entiendes? Oh, lo entiendo perfectamente, dije. Después de todo, si una noche explorando viejos sentimientos es buena para ti, también debería ser buena para mí, ¿no? La sonrisa vaciló ligeramente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, si estamos siendo sinceros sobre nuestras necesidades y explorando opciones para fortalecer nuestro matrimonio, entonces yo debería tener la misma oportunidad. Lo justo es justo. Se movió incómoda. Bueno, no lo había pensado de esa manera, pero acabas de decir que se trataba de sinceridad y de explorar sentimientos. Seguramente eso se aplica a los 2. Mantuve mi voz uniforme, razonable. A menos que pienses que este acuerdo solo funciona en un sentido. Se quedó en silencio por un momento, claramente sin haber pensado en esto. Supongo que... Si es lo que necesitas. Perfecto, dije. ¿Cuándo planeabas esta noche mágica de renovación matrimonial? Este sábado, dijo, todavía insegura sobre la dirección que había tomado nuestra conversación. Genial. Eso me da tiempo para hacer mis propios arreglos. Cogí mi teléfono y empecé a revisar mis contactos. Probablemente debería llamar a algunas personas, asegurarme de que todo esté bien preparado. ¿Qué tipo de arreglos?, preguntó ella. Oh, ya sabes, dije casualmente, solo asegurándome de tener todo lo que necesito para mi noche de exploración también. Ella asintió, aunque pude ver las ruedas girando en su cabeza. Algo en mi tranquila aceptación empezaba a preocuparla, pero su emoción por su próxima aventura estaba superando sus instintos. El sábado llegó rápidamente.
Pasó todo el día preparándose, como si fuera para una fiesta de graduación. Vestido nuevo, cita en el salón de belleza, todo el lote. Prácticamente brillaba de anticipación. ¿Estás seguro de que estás bien con esto?, preguntó una vez más mientras se dirigía a la puerta. Absolutamente, dije, besándole la mejilla. Diviértete explorando esos sentimientos. Yo estaré haciendo algo de exploración por mi cuenta. Se fue con un brío en su paso, probablemente pensando que se había casado con el marido más comprensivo del mundo. En el momento en que su coche desapareció por la calle, hice mi primera llamada telefónica. Hola, llamo por la consulta que discutimos. Sí, estoy listo para proceder con el papeleo. Esta noche es perfecta. Luego hice la segunda llamada. Mamá, soy yo. Necesito que tú y papá vengáis esta noche. Traed las bolsas de noche de los niños del fin de semana pasado. Vamos a tener que celebrar una reunión familiar seria. Para cuando hice mi tercera llamada, ya me sentía mejor con la situación. Esto es con respecto a la documentación que discutimos. Sí, tengo todo listo. La reunión está fijada para las 11 de la noche. Mi esposa se creía muy lista, obteniendo permiso para destruir nuestro matrimonio mientras me hacía cómplice de ello. Lo que no se dio cuenta fue que acababa de darme todo lo que necesitaba para terminar esto en mis propios términos. La casa iba a ser muy diferente cuando volviera de su noche de mejora matrimonial. Y por primera vez en meses, realmente estaba deseando ver la expresión de su rostro. Mientras ella estaba fuera viviendo sus fantasías universitarias, yo estaba ocupado orquestando la noche más importante de nuestro matrimonio, la noche que lo terminaría. Sus padres llegaron primero, sobre las 8:30. Pude ver la preocupación en sus rostros cuando abrí la puerta. ¿De qué se trata esto?, preguntó su madre de inmediato. Sonabas urgente por teléfono. Entrad y sentaos, dije. Necesitamos hablar sobre las decisiones recientes de vuestra hija. Su padre, un hombre práctico que nunca le había gustado especialmente cómo me trataba, se acomodó en su sillón de siempre. ¿Dónde está ella, por cierto? Eso es parte de lo que necesitamos discutir, dije. Actualmente está pasando la noche con su exnovio de la universidad. Con mi pleno conocimiento y consentimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de su madre palideció. ¿Qué está qué?, dijo su padre, con la voz peligrosamente baja. Les expliqué toda la conversación palabra por palabra, como lo había presentado como terapia de pareja, como sus amigas habían alentado este brillante plan, como me había pedido permiso como si estuviera solicitando una escapada de fin de semana. ¿Y tú dijiste que sí?, preguntó su madre, confundida. Dije que sí porque quería que tuviera exactamente lo que estaba pidiendo, dije. Sinceridad total sobre nuestro matrimonio. A las 9:15, mi hermano llegó con los niños. Los había recogido de su fiesta de pijamas como le había pedido, diciéndoles que teníamos una reunión familiar. Papá, ¿por qué están la abuela y el abuelo aquí tan tarde?, preguntó mi hija de 12 años. Vamos a tener una reunión familiar importante cuando mamá llegue a casa, dije. Hasta entonces, podéis ver la tele en el salón. Mi hijo, que tenía 14 años y era más listo que la mayoría de los adultos, miró alrededor de la habitación y pareció sentir que algo serio estaba sucediendo. A las 10, llegaron los abogados, dos de ellos, ambos especialistas en derecho de familia con los que había consultado a principios de semana. Habían sido notablemente eficientes en la preparación de la documentación preliminar. Todo está listo, me dijo en voz baja el abogado principal. El acuerdo de separación, los arreglos de custodia, la división de bienes. Hemos incluido la evidencia que proporcionó sobre sus declaraciones con respecto a este acuerdo. ¿Evidencia?, preguntó su padre. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación que había hecho de nuestra conversación del jueves por la noche. En nuestro estado, grabar conversaciones en tu propia casa es perfectamente legal, especialmente cuando involucra una posible mala conducta conyugal. Su voz se escuchó claramente, es solo una noche. Me ayudará a cerrar ese capítulo y volver a ti con una perspectiva renovada sobre nuestra relación. Su madre realmente jadeó. La mandíbula de su padre se tensó. La grabaste pidiendo permiso para engañarte, susurró su madre.
La grabé pidiendo permiso para participar en relaciones extramatrimoniales con el propósito declarado de mejorar nuestro matrimonio, corregí. La grabación demostrará que fue una decisión premeditada por su parte, no un momento de debilidad o un error. Los abogados asintieron con aprobación. Fortalece significativamente su posición en los procedimientos de divorcio por culpa, explicó uno de ellos, particularmente en lo que respecta a la pensión conyugal y la división de bienes. Para las 10:30, todo estaba en su lugar. Sus padres estaban sentados a un lado del salón, todavía procesando lo que su hija había hecho. Los niños estaban en pijama, sintiendo la gravedad de la situación, aunque no la entendieran del todo. Los abogados tenían sus papeles listos en carpetas ordenadas sobre la mesa de centro. A las 11:15, oí su coche en la entrada. A sus puestos, todos, dije con un humor negro que no pasó desapercibido para su padre, quien de hecho esbozó una pequeña sonrisa a pesar de las circunstancias. La puerta principal se abrió y oí sus tacones resonar en el suelo de madera. Tarareaba algo en voz baja, probablemente todavía en la euforia de su velada terapéutica. «Amor, ya volví», exclamó con voz cantarina. «No te creerás la claridad que tengo ahora sobre nuestra relación». Entró en el salón, esperando encontrarme esperando ansiosamente su regreso, listo para escuchar sobre su renovado aprecio por nuestro matrimonio. En cambio, se detuvo en seco. Sus padres estaban sentados rígidamente en el sofá. Los niños levantaron la vista de sus teléfonos con expresiones confusas. Dos hombres de traje estaban sentados en la mesa del comedor con los maletines abiertos. Y yo estaba de pie en el centro de todo, con los brazos cruzados y una expresión que nunca antes había visto. «¿Qué? ¿Qué está pasando?», preguntó, su voz perdiendo ya su tono de confianza. «Reunión familiar», dije simplemente. «Tal como sugeriste. Necesitábamos total sinceridad sobre nuestro matrimonio». Sus ojos recorrieron la habitación, asimilando la escena. «¿Quiénes son estos hombres?» «Son abogados de divorcio», dije con calma. «Vamos a discutir la disolución de nuestro matrimonio. Empezando ahora mismo». El color desapareció de su rostro. «¿De qué estás hablando?» «Solo salí una noche, como acordamos». «Sí, hiciste exactamente lo que pediste permiso para hacer», dije. «Y ahora yo estoy haciendo exactamente lo que necesito hacer». «Te dije que lo justo era justo, ¿no?» Su madre lloraba en silencio. Su padre ni siquiera la miraba. Los niños empezaban a comprender que algo grave le estaba pasando a nuestra familia. Pero se suponía que esto ayudaría a nuestro matrimonio, tartamudeó. Y lo hizo, dije. Me ayudó a darme cuenta de qué tipo de matrimonio teníamos realmente. La trampa había sido tendida a la perfección, y ella había caído de lleno, tal como sabía que lo haría. Se quedó allí, con su caro vestido nuevo, el maquillaje aún perfecto de su salida nocturna, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El contraste entre su apariencia y la realidad de la situación era casi poético. «No puedes hablar en serio», dijo, mirando desesperadamente alrededor de la habitación. «Mamá, papá, decidle que esto es una locura». Su madre finalmente levantó la vista, con las lágrimas aún corriendo por su rostro. «Escuchamos la grabación, hija». «¿Qué grabación?» Levanté mi teléfono. «La de cuando pediste permiso para engañar a tu marido por el bien de la terapia de pareja». «¿Quieres que la ponga de nuevo para todos?» «Eso no es». «Quiero decir, no fue así», dijo, pero su voz ya perdía convicción. Su padre finalmente habló, su voz fría como el hielo. «Explícame cómo no fue así». «Porque desde donde estoy sentado, mi hija acaba de pasar la noche con otro hombre mientras su marido y sus hijos estaban en casa. Se suponía que nos acercaría más», dijo, su voz cada vez más aguda. «Las chicas dijeron que me ayudaría a apreciar lo que tenía». «Las chicas», repitió su padre con asco. «¿Te refieres a tus amigas divorciadas que te convencieron para destruir tu matrimonio?» Uno de los abogados se aclaró la garganta. «Quizás deberíamos empezar con la discusión formal». «Señor García, soy el licenciado Roberto Chávez, del bufete Chávez y Asociados. Esta es mi colega, la licenciada Patricia Ramírez».
Estamos aquí para facilitar la disolución de su matrimonio. Ella los miró como si hablaran un idioma extranjero. ¿Disolución? No, no, no. Todo esto es un malentendido. Podemos arreglarlo. En realidad, no podemos, dije, manteniendo el mismo tono tranquilo que había usado toda la semana. Pediste sinceridad en nuestro matrimonio. Esto soy yo siendo completamente sincero. Se acabó. Pero dijiste que lo entendías. Dijiste que era justo. Dije eso. Estuve de acuerdo. Y lo decía en serio. Fue justo que me mostraras exactamente quién eres en realidad, y es justo que yo responda en consecuencia. El abogado principal abrió su carpeta. Hemos preparado un acuerdo de separación completo. Dadas las circunstancias que rodean la ruptura del matrimonio, los términos son bastante favorables para su marido. ¿Favorable cómo?, preguntó ella, aunque parecía temer la respuesta. Custodia principal de los hijos, retención de la casa familiar y una pensión conyugal limitada debido a la cláusula de adulterio en su acuerdo prenupcial, explicó el abogado de manera objetiva. Su rostro se puso blanco. ¿El acuerdo prenupcial? Pero eso era solo para protegernos de las deudas. Entre otras cosas. Sí, dije, incluyendo cláusulas de infidelidad. Quizás recuerdes haberlo firmado, aunque probablemente no lo leíste con mucho cuidado. Tenías tantas ganas de casarte en aquel entonces. Mi hija habló desde el sofá, su voz pequeña y confusa. Mamá, ¿de verdad pasaste la noche con otro hombre? La pregunta quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Este era el momento que había estado esperando. No mi ira, no la decepción de sus padres, sino la confusión inocente de nuestros hijos finalmente comprendiendo lo que su madre había hecho. Mi amor, es complicado, dijo, acercándose a los niños. No, en realidad no lo es, dijo Misón, su voz más dura de lo que nunca la había oído. En realidad es bastante simple. Engañaste a papá. Tenía el permiso de papá. Quizás, dijo mi hija en voz baja. Pero, nos preguntaste si estaba bien que hicieras daño a nuestra familia. Esa pregunta rompió algo en ella. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien que se da cuenta de que ha calculado muy mal. No se suponía que esto fuera así, dijo entre sollozos. Se suponía que volvería a casa con un nuevo aprecio por nuestro matrimonio. Se suponía que seríamos más fuertes. ¿Basado en qué?, pregunté. ¿Basado en que te acostaras con otro hombre? ¿Qué pensabas exactamente que pasaría cuando llegaras a casa? ¿Qué estaría aquí sentado, agradecido de que me hubieras engañado con mi bendición? Su madre se levantó bruscamente. Necesito un poco de aire, dijo y salió al porche trasero. Su padre la siguió, negando con la cabeza. Eso nos dejó solo a nosotros, los niños y los abogados en el salón. Los papeles están listos para su firma, dijo la licenciada Ramírez con amabilidad. Podemos revisarlos ahora, o puede tomarse un tiempo para revisarlos con su propio asesor legal. Mi propio asesor, dijo ella sin comprender. Necesitarás tu propio abogado, expliqué. Estos abogados me representan a mí. No puedes usar los mismos en un divorcio. Pero no tengo dinero para abogados. Eso se aborda en la sección 12 del acuerdo de separación, dijo el licenciado Chávez. Se ha asignado un fondo limitado de 80,000 pesos para su representación legal, extraído de la cuenta conjunta. Miró los papeles como si estuvieran escritos en jeroglíficos. No entiendo nada de esto. ¿Cómo tuviste tiempo para preparar todo esto? He estado preparándolo desde el jueves, dije simplemente. Justo después de nuestra conversación. ¿El jueves? Pero parecías estar bien con ello. Estaba bien con ello. Estaba bien con que me mostraras quién eres realmente para que yo pudiera responder apropiadamente. Mi hijo me miró con algo que podría haber sido respeto. Papá, ¿de verdad nos vamos a divorciar? Sí, dije. Vuestra madre tomó una decisión que acabó con nuestro matrimonio. Ahora estamos lidiando con las consecuencias de esa decisión.
Pero puedo arreglar esto, dijo desesperadamente. Puedo enmendarlo. ¿Cómo? Pregunté. ¿Vas a desacostarte con tu exnovio? ¿Vas a despedir permiso para engañar a tu marido? ¿Vas a deshumillar a tu familia? No tuvo respuesta para eso. Los abogados comenzaron a colocar los papeles sobre la mesa de centro, cada documento representando el final de 15 años de matrimonio. Ella los observaba con un pánico creciente, finalmente comprendiendo que esto no era una negociación o un gesto dramático. Esto estaba sucediendo de verdad, y no había absolutamente nada que pudiera hacer para detenerlo. La siguiente hora fue una clase magistral de consecuencias. Se sentó en la mesa del comedor rodeada de documentos legales que detallaban el fin de su cómoda vida mientras yo le explicaba exactamente cómo iba a funcionar su terapia de pareja. Empecemos con la custodia, dije, deslizando el primer juego de papeles hacia ella. Los niños vivirán principalmente conmigo. Tendrás visitas supervisadas cada 2 fines de semana, pendiente de una evaluación psicológica. ¿Supervisadas? Jadeó. Soy su madre. También es alguien que acaba de demostrar un juicio notablemente pobre en cuanto a la estabilidad familiar, dijo la licenciada Ramírez profesionalmente. El tribunal querrá garantizar el bienestar emocional de los niños durante esta transición. Mi hija habló desde el sofá. ¿Tenemos voz en esto? A vuestra edad, sí, explicó el licenciado Chávez. El tribunal considerará vuestras preferencias de manera importante. Ambos niños miraron a su madre, luego a mí. La decisión estaba escrita en sus rostros. Quiero quedarme con papá, dijo mi hija en voz baja. Esto es demasiado confuso. Mi hijo asintió. Igual. Al menos papá no toma decisiones locas y luego se sorprende cuando salen mal. Parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿No lo entendéis? ¿Estabas tratando de salvar a nuestra familia acostándote con otro hombre?, preguntó mi hijo con la franqueza de un adolescente. Mamá, así no es como se salvan las familias. Así es literalmente como se destruyen. Pasé al siguiente documento. La casa se queda conmigo y los niños. Tendrás que encontrar tu propio lugar. ¿A dónde se supone que voy a ir? Sugiero que le preguntes a tu novio de la universidad, dije sin rastro de humor, ya que fue tan importante para tu crecimiento personal. Sus padres volvieron a entrar, su padre parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Has firmado algo ya?, le preguntó. No voy a firmar nada, dijo ella, encontrando de repente algo de lucha. Esto es una locura. No puedes simplemente terminar nuestro matrimonio porque cometí un error. Un error, repetí. Déjame enumerarte tus errores. Primero, decidiste que nuestro matrimonio necesitaba mejorar a través del adulterio. Segundo, reclutaste a tus amigas para validar esta locura. Tercero, le pediste permiso a tu marido para engañarlo. Cuarto, realmente lo hiciste. Y quinto, volviste a casa esperando gratitud por traicionar a tu familia. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el tranquilo fraccionamiento donde habíamos criado a nuestros hijos. Pero el mayor error fue pensar que me quedaría aquí sentado y lo aceptaría. Su madre finalmente encontró su voz. Quizás todos deberíamos dar un paso atrás. Pensar en esto racionalmente. He estado pensando racionalmente toda la semana, dije. Mientras ella planeaba su velada romántica, yo planeaba nuestro divorcio. El pensamiento racional es la razón por la que estos papeles son tan exhaustivos. El abogado sacó otra carpeta. También deberíamos discutir los arreglos financieros. Dado el acuerdo prenupcial y las circunstancias del fin del matrimonio, la pensión conyugal será mínima. ¿Cuán mínima?, preguntó, aunque claramente no quería oír la respuesta. 6 meses de manutención temporal mientras establece una vida independiente y encuentra empleo, leyó el licenciado Chávez del documento. Después de eso, nada. ¿Nada? No he trabajado en 8 años. Esa fue tu elección, dije, al igual que esta noche fue tu elección. Su padre se sentó pesadamente en su silla. ¿Qué hay de tu historial laboral? ¿Tu título? Tengo un título en marketing que no he usado desde 2016, dijo miserablemente.
¿Quién me va a contratar ahora? Ese ya no es mi problema, dije simplemente. Querías libertad para explorar tus opciones. Ahora tienes total libertad. Se volvió hacia sus padres desesperadamente. ¿Puedo quedarme con vosotros mientras resuelvo esto? El silencio de sus padres fue ensordecedor. Finalmente, su padre habló. Tu madre y yo necesitamos discutir esto. Lo que hiciste esta noche. Ya no se trata solo de tu matrimonio. Se trata de quién eres como persona. Papá, ¿no? No me digas, papá, dijo bruscamente. Te crié mejor que esto. Ambos lo hicimos. Y ahora estás aquí sentada actuando como si fueras la víctima en una situación que creaste enteramente tú sola. Los niños habían estado escuchando todo, y pude verlos procesar no solo el divorcio de sus padres, sino el carácter de su madre bajo una luz completamente nueva. Los papeles también incluyen una cláusula de moralidad, continuó la licenciada Ramírez. Cualquier relación futura que inicie no podrá tener lugar cerca de los niños sin la aprobación del tribunal. Me estás tratando como si fuera peligrosa. Tomaste una decisión que desestabilizó el hogar de tus hijos, dije. Eso te convierte en un riesgo para su bienestar emocional. Miró frenéticamente alrededor de la habitación, como buscando a alguien que le dijera que todo era solo un mal sueño. ¿Qué hay de la terapia? ¿Qué hay de arreglar las cosas? Tuviste 15 años para arreglar las cosas, dije. En cambio, elegiste arreglar las cosas con tu exnovio. Una noche. Fue una noche. Una noche que terminó nuestro matrimonio, corregí. Una noche que me mostró todo lo que necesitaba saber sobre tus prioridades y tu carácter. Empezó a llorar de nuevo, pero esta vez fue diferente. No eran lágrimas de frustración o confusión. Eran lágrimas de alguien que finalmente entiende que las acciones tienen consecuencias permanentes. No puedo perderlo todo, susurró. Deberías haber pensado en eso antes de arriesgarlo todo, dijo mi hijo, su voz con una madurez que me rompió un poco el corazón. Apostaste con nuestra familia y perdiste. Los abogados terminaron de exponer todos los documentos, arreglos de custodia, división de propiedades, asignación de deudas, calendarios de manutención. 15 años de matrimonio reducidos a una pila de papeles legales. Estos pueden ser presentados tan pronto como el lunes por la mañana, dijo el licenciado Chávez. Las medidas cautelares preliminares entrarán en vigor de inmediato, incluyendo los arreglos de custodia y las restricciones de propiedad. Ella miró los papeles como si fueran su propia sentencia de muerte porque, en cierto modo, lo eran. Las siguientes 3 semanas se movieron con la eficiencia de una máquina bien engrasada. Mientras ella se apresuraba a encontrar un abogado y averiguar dónde iba a vivir, yo me concentré en mantener la estabilidad para los niños y seguir adelante con cada detalle legal. Sus padres habían decidido que no podía quedarse con ellos. Su padre había sido brutalmente claro al respecto durante una llamada telefónica que escuché. Tú te hiciste la cama, literalmente, le dijo. Ahora tienes que averiguar cómo acostarte en ella sin arrastrarnos al resto de nosotros contigo. Había terminado en un pequeño departamento tipo estudio al otro lado de la ciudad, pagado con los fondos de manutención temporal. Estaba muy lejos de nuestra casa de 4 recámaras en una zona residencial, pero era lo que sus decisiones le habían ganado. Los niños la visitaron ese primer fin de semana y regresaron temprano. Es raro allí, me dijo mi hija. No para de llorar y pedirnos que la perdonemos, pero luego se enoja cuando no queremos hablar de ello. Nos enseñó fotos del departamento y no paraba de decir que esto era temporal, añadió mi hijo, como si pensara que vas a cambiar de opinión. No iba a cambiar de opinión. Si acaso, su comportamiento durante el proceso de divorcio había confirmado que había tomado la decisión correcta. Probó todas las tácticas de manipulación posibles, llamadas llorando sobre lo arrepentida que estaba, mensajes de voz furiosos sobre cómo yo estaba siendo vengativo, intentos de poner a los niños en mi contra presentándose como la víctima de mi reacción exagerada. Nada de eso funcionó. Su abogado, un hombre de aspecto cansado que claramente deseaba no haber aceptado nunca este caso, había intentado negociar mejores términos. Había solicitado la custodia compartida, la mitad del valor de la casa, una pensión conyugal extendida y bienes compartidos.
Mis abogados habían respondido con una contraoferta que de alguna manera era aún menos favorable para ella que los papeles originales. Su clienta cometió adulterio con premeditación documentada, le había explicado el licenciado Chávez a su abogado durante una tensa reunión. No tiene ninguna ventaja en estas negociaciones. El momento más satisfactorio llegó cuando intentó argumentar que su noche fuera no era en realidad adulterio porque yo le había dado permiso. Entonces, está argumentando que su clienta le pidió permiso a su marido para cometer adulterio, había preguntado la licenciada Ramírez con una diversión apenas disimulada, ¿y que eso de alguna manera lo mejora? Su abogado se había frotado las sienes durante ese intercambio. Mientras tanto, su novio de la universidad aparentemente había perdido el interés rápidamente una vez que se dio cuenta de que había ayudado a destruir un matrimonio. Según amigos en común, la bloqueó en las redes sociales y le dijo a la gente que era demasiado dramática para él. La ironía no se me escapó. Había tirado por la borda 15 años de matrimonio por un hombre que desapareció sin más a la semana. Sus amigas, las que habían alentado este brillante plan, también habían desaparecido misteriosamente de su vida. Al parecer, estar cerca de alguien cuyo matrimonio había implosionado debido a sus consejos las hacía sentir incómodas. Para la tercera semana, me estaba llamando directamente, saltándose a los abogados por completo. Por favor, dijo durante una llamada telefónica particularmente patética. ¿Podemos hablar de esto? Solo nosotros dos. Estamos hablando, dije, a través de nuestros abogados. Así es como funcionan los divorcios. Pero tenemos una historia juntos. Tenemos hijos juntos. Teníamos una historia, corregí. Tú terminaste esa historia cuando decidiste hacer una nueva historia con tu exnovio. No significó nada. Significó todo, dije simplemente. Significó que nuestro matrimonio significaba tan poco para ti que estuviste dispuesta a arriesgarlo por una noche con otro hombre. La fecha del juicio llegó en una lluviosa mañana de jueves. Apareció con aspecto derrotado, su abogado llevando un maletín que probablemente contenía su acuerdo a casi todos los términos que habíamos propuesto. La jueza, una mujer mayor que claramente había visto todas las variantes de la estupidez humana en el tribunal de familia, revisó el expediente del caso con un desdén apenas disimulado. Déjeme entender esto correctamente, dijo la jueza Martínez, mirándola por encima de sus gafas de leer. ¿Usted solicitó permiso a su marido para participar en relaciones extramatrimoniales con el propósito declarado de mejorar su matrimonio? Señoría, es más complicado que eso, comenzó su abogado. Lo es, interrumpió la jueza. Porque la conversación grabada parece bastante directa. La demandada articuló claramente su intención de cometer adulterio como una forma de terapia de pareja. Incluso su propio abogado parecía avergonzado. La jueza aprobó todos los aspectos de nuestro acuerdo. Custodia, división de bienes, términos de manutención, todo. Toda la audiencia duró menos de 30 minutos. Al salir del juzgado, hizo un último intento. Los niños necesitan a su madre, dijo, caminando a mi lado hacia el estacionamiento. Los niños necesitan estabilidad, respondí. Necesitan un padre que tome decisiones basadas en lo que es mejor para la familia, no en lo que se siente bien en el momento. Cometí un error. Dejé de caminar y me giré para mirarla. Tomaste una decisión. Elegiste a tu novio de la universidad por encima de tu familia. Elegiste el consejo de tus amigas por encima de tu matrimonio. Elegiste la emoción temporal por encima de la estabilidad permanente. Y elegiste destruirlo todo en lugar de luchar por nosotros. Yo elegí tener respeto por mí mismo, dije. Algo que quizás deberías investigar. Se quedó allí bajo la lluvia, sosteniendo los papeles del divorcio que oficialmente terminaban nuestro matrimonio, finalmente comprendiendo que algunas decisiones no se pueden deshacer. Me subí a mi coche y conduje a casa con mis hijos, que me esperaban para ayudarles con sus deberes y hacer la cena. Actividades familiares normales con lo que quedaba de nuestra familia. Al entrar en el camino de la casa que ahora era enteramente mía, sentí algo que no había experimentado en meses, paz. 6 meses después de que el divorcio se finalizara, la vida se había asentado en un ritmo que realmente funcionaba. Los niños y yo habíamos desarrollado rutinas que no giraban en torno a andar con pies de plomo o gestionar el caos emocional de otra persona.
Mi hija había entrado en el cuadro de honor ese semestre. Mi hijo se había unido al equipo de debate y prosperaba en un entorno donde se valoraban la lógica y el pensamiento claro. Ambos parecían más ligeros de alguna manera, como si hubieran estado cargando un peso del que ni siquiera se daban cuenta. Las visitas supervisadas de su madre se habían vuelto cada vez más esporádicas. Ya se había mudado 2 veces, cada departamento más pequeño y sórdido que el anterior. Su manutención temporal había terminado según lo programado, y sus intentos de encontrar un trabajo que coincidiera con su estilo de vida anterior no habían tenido éxito. El título en marketing que había abandonado hacía 8 años no le abría las puertas que esperaba en el mercado laboral actual. Había aceptado un puesto de medio tiempo en una tienda departamental en el centro comercial, que apenas cubría su renta con un sueldo de unos pocos miles de pesos. Sus padres habían mantenido un contacto mínimo con ella. Su padre había dejado claro que, aunque todavía la querían, no podían respetar las decisiones que había tomado. Su madre ocasionalmente le enviaba paquetes, pero incluso esos se habían vuelto menos frecuentes. Durante una de nuestras últimas conversaciones telefónicas, su madre me había confesado: «Sigo pensando en lo diferente que podría haber sido esto», había dicho con tristeza. «Si tan solo hubiera hablado contigo sobre lo que sentía en lugar de esto». Los niños habían dejado de preguntar cuándo vendría de visita. Se habían adaptado a la paz de nuestra nueva normalidad y no parecían ansiosos por interrumpirla con drama. La semana pasada, mi hija me preguntó si podíamos redecorar el salón. «Todavía se siente como el espacio de mamá», había explicado. «Quiero que se sienta como nuestro». Habíamos pasado el fin de semana pintando paredes y reorganizando muebles. Era la primera vez en años que nuestra casa se sentía como un hogar en lugar de un campo de batalla a punto de estallar. Mi hijo había sido el más directo sobre toda la situación, como suelen ser los adolescentes. «No echo de menos las peleas», me dijo mientras montábamos muebles nuevos. No me di cuenta de cuánta energía se necesitaba para lidiar con los estados de ánimo de mamá hasta que ya no tuvimos que hacerlo. La ironía de su situación no pasó desapercibida para nadie que conociera la historia. Había querido una noche de libertad para apreciar su matrimonio y había terminado con total libertad y sin matrimonio que apreciar. Su novio de la universidad había seguido adelante por completo, aparentemente saliendo con alguien más cercano a su edad que no venía con el bagaje de un divorcio y la inestabilidad emocional. Según las actualizaciones de las redes sociales que mis hijos me mostraban a veces, se veía bastante feliz. Su grupo de amigas también había implosionado. 2 de las mujeres que habían alentado su brillante plan estaban lidiando con sus propias consecuencias en sus relaciones. Y la tercera aparentemente había decidido que estar asociada con alguien que destruyó a su familia por una aventura de una noche no era bueno para su propia imagen. Me encontré con una de ellas en el supermercado hace unas semanas. Intentó tener una conversación trivial, pero cuando mencioné lo bien que estaban los niños, se sintió incómoda y buscó excusas para irse. La gente de nuestro fraccionamiento había sido sorprendentemente solidaria. La mayoría de ellos habían presenciado años de sus arrebatos dramáticos y tácticas de manipulación, y varios vecinos me habían dicho en privado que no estaban sorprendidos por cómo habían terminado las cosas. «Siempre nos preguntamos cómo lo soportabas», dijo uno. «Parecía que siempre estabas gestionando una crisis que ella había creado». La casa estaba más silenciosa ahora, pero era un buen silencio, el tipo de silencio que proviene de la estabilidad en lugar de gente andando con pies de plomo. Mi hija ahora traía amigas a casa regularmente, algo que rara vez había sucedido antes porque los impredecibles estados de ánimo de su madre habían hecho de nuestro hogar un lugar incómodo para otros niños. Mi hijo había empezado a traer a su novia, una adolescente inteligente y centrada que me recordaba cómo son las relaciones saludables. «Tu papá es tan tranquilo», le oí decir una vez. «Mis padres siempre están peleando por algo». «No siempre fue tan relajado», había respondido mi hijo. El divorcio fue realmente bueno para él. Esa conversación se me quedó grabada porque era verdad. Era mejor como padre soltero de lo que había sido como hombre casado gestionando constantemente las malas decisiones y la volatilidad emocional de otra persona. La situación financiera también se había estabilizado. Sin sus hábitos de gasto y gestos dramáticos, nuestro presupuesto familiar realmente funcionaba. Los niños podían participar en actividades sin que yo me preocupara por si ella decidía gastar dinero en otra compra esencial o una escapada de fin de semana con sus amigas.
El mes pasado, hizo un último intento de reconciliación. Apareció en casa sin avisar, con un aspecto desesperado y derrotado. He aprendido mucho sobre mí misma, dijo a través de la mosquitera de la puerta. Ahora sé lo que hice mal. Sé cómo ser una mejor esposa. Estoy seguro de que sí, respondí con calma. Deberías usar ese conocimiento en tu próxima relación. No habrá una próxima relación. Quiero recuperar a mi familia. Renunciaste a tu familia por una noche con otro hombre, le recordé. Esa fue tu elección. Vive con ello. Se fue llorando, pero no sentí más que alivio de que las cerraduras hubieran sido cambiadas y ella ya no tuviera llaves. Los niños ni siquiera preguntaron por qué había estado allí. La habían visto por la ventana y simplemente habían continuado con sus deberes como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras arropaba a mi hija en la cama, me miró con ojos serios. Papá, ¿eres feliz ahora? Estoy en paz, le dije. A veces eso es mejor que ser feliz. Ella asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. 6 meses después, podía decir honestamente que su noche de terapia de pareja había sido lo mejor que le había pasado a nuestra familia. Había eliminado la fuente de caos constante y nos había dado al resto la oportunidad de construir algo estable y saludable. Ella había querido una noche para apreciar lo que tenía. En cambio, nos había enseñado a todos a apreciar lo que teníamos sin ella. La lección estaba completa, las consecuencias eran permanentes y los resultados, exactamente los que se había ganado. A veces, los mejores matrimonios son los que terminan. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.